Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Les doy la bienvenida a una nueva sesión y hoy hablaremos sobre venganza y verdad. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para que nuestro nombre no quedara en tela de juicio? ¿O qué estaríamos dispuestos a hacer para desentrañar los secretos que esconden los demás? Démosle play. Y para comenzar, les traigo El barril de amontillado de Edgar Allan Poe. Este cuento nos habla de un hombre que es de apellido Montresor y de otro que es un hombre que se llama Fortunato. Bueno, Fortunato ha venido haciéndole la vida imposible a Montresor y agravio tras agravio, este hombre finalmente decide que no va a aguantar más las molestias que Fortunato le está cada día como generando, aunque no sabemos exactamente cuál es el hecho que le rebosa ya la paciencia a Montresor y que decide vengarse. Y lo hace a través de la astucia. Montresor es un hombre que es el narrador en esta historia que es como un gato jugando con un ratón. Vamos viendo cómo él prepara todo el escenario, cómo ha maquinado su venganza sin que Fortunato se dé cuenta de lo que está por pasar y aprovecha una noche de carnaval para ejecutar este plan. Lo invita a que deguste un vino que ha acabado de llegar, se aprovecha del ego de Fortunato de considerarse un gran catador de vinos y le dice que le ha llegado una nueva mercancía y que no está segura de su calidad. El hombre ya está ebrio y decide acompañar a este Montresor a su casa y empiezan a descender hacia las cavernas que están debajo de, de esta gran casa. Y hay aquí un hecho que es importante tener en cuenta para los que ya lo han leído o para los que no, y es prestar atención a el diálogo cuando ellos van descendiendo por las cavernas y que le pregunta Fortunato a este hombre qué es lo que reza en su escudo de armas de familia. Es una frase en latín y esta frase nos va diciendo de una manera irónica y burlesca lo que le espera a Fortunato, pero el hombre está tan ebrio que no capta el mensaje, la señal de alarma que está ahí. Además, vemos cómo este hombre trata todo el tiempo como que Fortunato sea el que camina mansamente hacia su destino. Trata de decirle que se devuelvan, que la humedad de las cavernas le va a hacer mal, que mejor llaman a otra persona para que pruebe este vino, pero Fortunato insiste. Y ahí es como cuando uno dice, el día que te llega la muerte, a pesar de que tu asesino esté tratando de evitar que te pongas en esa posición final. Lo vamos viendo a través de esta narración. Y es que la fantasía, la imaginación, lo grotesco, lo extraño, son todas características de la literatura de Edgar Allan Poe y que sigue generando toda un asombro a quienes lo leen por primera vez e incluso a quienes regresan una y otra vez a sus cuentos. Este cuento fue publicado en 1846 y nos habla de eso, de la venganza, de cuánto un hombre está dispuesto a aguantar, a tolerar los agravios y cuándo decide finalmente recuperar su honor y llevar a cabo esta venganza sin que sea descubierto. Así que es un cuento que corto nos mantiene expectantes, es otra de las habilidades que hace Edgar Allan Poe en su escritura, escoger un único personaje, introducirnos en su mente, empezar casi que a tratar de justificar o entender o comprender cuáles son las acciones de estos hombres, de estos personajes de los cuentos de Edgar Allan Poe, pero sobre todo es un efecto que cuando nosotros terminamos de leer cualquier narración de este gran escritor,
quedamos plenamente convencidos de que no había otra salida, de que eso era lo único que el personaje podía hacer frente a las circunstancias en las que estaba inmersos. Así que en el track 1 les recomiendo El barril de amontillado de Edgar Allan Poe. Y en el segundo track les presento a Miguel Mendoza Luna con su libro El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Este libro es una absoluta delicia por todo este juego de intertextualidad que hace el autor tomando a otros escritores o a personajes de otros escritores e introduciéndolos en diferentes relatos y a partir de ahí formando una nueva obra. Este libro fue premio de libro de cuentos de la ciudad de Bogotá y les recomiendo en especial El asesinato de Edgar Allan Poe, que es una historia que también nos habla de la venganza. Aquí Edgar Allan Poe es personaje y aparece muerto en su casa y entra uno de sus personajes creados, que es Dupin, a investigar el crimen, el asesinato junto con otros tres policías para tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Dupin es un personaje que creado por Edgar Allan Poe era lo que el escritor deseaba ser. Y bueno, en esta historia es quien tiene que averiguar quién ha matado al famoso escritor. Y todo lleva a relacionarlo con la muerte, el asesinato de Mary Rogers, otro personaje de los cuentos de Edgar Allan Poe. Esto es como una telaraña literaria que el autor va tejiendo y de una manera cómica, de una manera que al lector le resulta familiar y le resulta que estos personajes inmersos como en este escenario funcionan muy bien. Entonces, ¿quieren saber quién ha matado a Edgar Allan Poe? No dejen de leer este cuento para desentrañar lo que ha sucedido esta noche en la casa del famoso escritor y qué tienen que ver esos tres policías que acompañan a Dupin en la investigación. Así que esta es una manera en que los autores empiezan a jugar con de nuevo, con personajes o con otros autores y los hacen parte de su narrativa. Aquí, por ejemplo, también podemos encontrar a Fyodor Dostoyevsky, también podemos encontrar a otro detective, Marlowe, y también podemos encontrar a incluso un inquisidor muy famoso haciendo parte de este mundo literario que ha formado el autor en esta recopilación de cuentos. Es una lectura ágil, es una lectura entretenida y es una forma de ver a nuestros escritores favoritos como personajes de otro escritor. Y en el tercer track les traigo Calocaína. Esta es una historia escrita por Karin Boye, una escritora sueca y publicada en 1940. ¿De qué va Calocaína? Calocaína es la historia de en un mundo distópico y totalitario vive Leo Cal. Él es un químico que está habitando la ciudad de la química número 4. Es una ciudad subterránea y su función principal es tratar de conseguir cómo crear un suero de la verdad para que el Estado esté a salvo. O bueno, eso es lo que Leo en principio piensa, que con esta sustancia podrá acceder incluso a los pensamientos y a esos secretos que él cree que su esposa Linda guarda de él. Y es esta motivación personal, aunque él en principio no se da cuenta, lo que lo lleva a seguir estos experimentos bajo el ala de que lo hace en función del Estado. En Calocaína vemos un mundo donde toda individualidad ha sido desterrada, donde las personas están en plena función solo para sostener el Estado. Ahí los niños los tienen los papás hasta los 7 años y a partir de ese momento ellos se van a los campamentos infantiles y juveniles a donde les van a enseñar principalmente
tácticas militares. Las mujeres, su función principal es tener hijos para el Estado. Y los hombres, cada uno tiene una tarea específica. En este caso, Leo es el químico y descubre cómo crear este suero de la verdad. Y a medida que se van haciendo las pruebas con algo que personalmente me causó conmoción, con la unidad de víctimas voluntarias, que eran las personas que se prestaban o que trabajaban como víctimas para experimentos científicos, para experimentos militares. O sea, esa era su función para la grandeza del Estado. Bueno, cuando Cal empieza a probar el suero que ha construido con estas víctimas voluntarias, su conciencia empieza a cambiar a medida que se va dando cuenta de que trabajar y ver solo por el Estado es algo que él va cuestionando poco a poco, y también a raíz de otro personaje que es principal en esta historia, que es el jefe superior de Cal, que es un hombre llamado Risen, del que ve la vida de otra manera, aunque se mantiene dentro del control del Estado y dentro de esta mentalidad de comunidad. De hecho, los ciudadanos se llaman esconmilites los unos a los otros. Esta forma de ver la vida de Risen un poco más relajada, un poco más empática incluso con el otro, es algo que Cal resiente todo el tiempo, y hay incluso unos celos de él porque su esposa conoció a Risen mucho antes de que se casara con él, y él cree que en algún momento Linda lo va a abandonar para irse con este hombre. Bueno, esos celos, esa inseguridad, esa forma en que el Estado es todo y que debe de ser protegido por encima de cualquier persona, lleva a Cal a que su experimento se vaya fortaleciendo. Incluso se crea una ley para que sea usado en los juicios. Y aquí lo que vamos a asistir como lectores es a ver cómo cada parte de libertad, o esa pequeña libertad que podían tener los ciudadanos dentro de este estado del mundo, se los van quitando. Hay una permanente observación, hay micrófonos, hay cámaras, hay empleados que su trabajo es espiar a los otros y dar un reporte sobre ellos en este estado policíaco represivo. Bueno, hay una serie de elementos que realmente causan terror y pánico por la forma en que la escritora Karin veía el nazismo en furor en momentos en los que ella escribe esta historia. Y de hecho vemos cómo esa transformación de Cal en Calocaína va teniendo como unos momentos en que casi que se podría pensar que es la voz de la misma autora, con toda su estudio, con todo su análisis de la situación en la que ella estaba viviendo, con todos los temas existenciales y lo que podía producir al final el nazismo, que pues tiempos, décadas, lo vemos, todo ese terror social que ella estaba viviendo lo plasma en esta historia, que va de la mano con otras que ya hemos conocido como 1984 o Un Mundo Feliz, en el mundo distópico y totalitario. Es una novela que les recomiendo, o sea, si son amantes, si les encanta 1984, Un Mundo Feliz y este tipo de mundos distópicos y totalitarios, tienen que leerse Calocaína, porque es todo el funcionamiento del Estado amarrado, sujeto, la individualidad totalmente rota para que el Estado prospere. O bueno, eso es la cultura, y esa es la dinámica y el lenguaje y las creencias que las personas que existen en este mundo tienen. De hecho, cuando cuando la sustancia se empieza a utilizar,
se van dando cuenta cómo las parejas van denunciando unos a otros por el más mínimo pensamiento que sea diferente, e incluso entre las parejas, entre los matrimonios, y es la vista de que el traidor ni siquiera es un ser humano, es el despojo total de la humanidad, y que eso permite que lo maten, lo encarcelen de por vida solo por pensar diferente. Y todo esto lo va viendo el personaje principal, Leo Cal, y a la final él descubre cómo su invento que trataba de sostener y de proteger al Estado termina transformándolo a él y dándose cuenta de lo peligroso que puede ser que se conozcan y se accedan a los pensamientos más profundos que guarda una persona para sí. Así que en el tercer track les recomiendo Calocaína. Y para que nos antojemos y para antojarlos un poco más y acercarse a estos libros, dejemos que ellos nos hablen. Hemos llegado al final de esta sesión donde los temas han sido la venganza y la verdad. Lo vimos en los dos primeros tracks, el tema de la venganza con el barril de amontillado, el cuento de Edgar Allan Poe como escritor, y luego a Edgar Allan Poe como personaje en el cuento de Miguel Mendoza Luna, el asesinato de Edgar Allan Poe. Y en el tercer track tuvimos a Calocaína, la historia de Karen Boyle de El suero de la verdad. Bueno, ¿qué tan fácil habría sido descubrir lo que hizo el personaje del barril amontillado con su amigo Fortunato? Y ¿quién asesinó a Edgar Allan Poe? Bueno, lo hubiéramos sabido muy prontamente si estuvieran viviendo en el mundo de Calocaína. Así que, bueno, los dejo, terminamos esta sesión. Si les gusta, si quieren tener otro tipo de sugerencias con este género, por favor, déjalo en comentarios y compártelo a quien tú creas que este tipo de literatura les pueda llamar la atención. Recuerda, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad, así que vamos a ser felices con un libro. Chao, chao.